presidencial que presenté a todas las colombianas, los colombianos, se hizo en la Plaza de Cali, San Francisco, un día después de la ciudad, el Valle del Cauca, en su sur y el norte del Cauca, fueron presa de más de 24 atentados realizados por la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, entre otras, de una organización que, usando el nombre de la FARC, se llama realmente Estado Mayor, y que es una agrupación supeditada militarmente, organizativamente, a la Junta del Narcotráfico, que es hoy por hoy la mayor organización narcotraficante de América Latina, con vínculos con la mafia albanesa, con otras mafias internacionales, y que ha puesto en jaque, por la eficiencia que hemos alcanzado al capturar centenares, incautar centenares de cocaína prohibida en el mundo. He sido un defensor de que eso se legalice, pero un gobierno tiene que aceptar las decisiones del mundo, y esas decisiones ya han traído 1 millón de latinoamericanos muertos, y yo creo, entre esos, la mayoría colombianos y colombianas, y yo creo que destrucciones democráticas, sufrimiento del pueblo a granel, la ilusión codiciosa del dinero nos ha traído fosas comunes, desaparecidos y muertos, y una corrupción galopante que se toma a veces el Estado en todas las ramas del poder público. Estado sometido a las mafias y no Estado sometido a la ciudadanía, que es como reza el principio de la democracia. ¿En cuántas regiones, yo diría, en cuántas comunas de Medellín no se ha vivido tiempos de dictadura, de muerte, de masacre? Aquí, esta niña, Carol Vanessa Restrepo, jovencísima, ¿cuántos años tenía? 17. Tenía en ese momento 17 años, como centenares de jóvenes más en la Comuna 13 popular de Medellín, no volvieron a sus casas. Después que el ejército entró 1 o 2 días, después que tuve en mi oficina la denuncia de un sobreviviente de la Escombrera, y con él hice un debate que ya no se puede encontrar en internet, no sé por qué, en la Cámara de Representantes, donde a un herido, pálido de sus heridas, lo habían llevado hasta el sitio de la Escombrera, había pasado hasta por retenes del CTI que no lo detenían. El carro en que viajaba era del ejército. Iban otros muchachos con él. Pasó retenes y llegó hasta ese punto arriba, la zona ya rural, le decía él. Y vio cómo fusilaban a sus compañeros los agentes del CTI, es decir, de la Fiscalía General de la Nación, los que tendrían que estar investigando el crimen. Y él cayó herido, pero no murió. Y ya de noche, más o menos a estas horas, logró rodar por los campos, llegar hasta donde una amiga. Él era un taxista y estaba por coincidencia ese día en San Javier. Y rodó hasta llegar más abajo. Sus amigos y amigas lo ayudaron, y él decidió llegar hasta mi oficina en Bogotá. Yo lo recibí, me contó toda esta historia, y de inmediato le dije si se atrevía a decirlo en un debate de la Cámara de Representantes para que todo el pueblo lo supiera. Y aceptó a riesgo. Hoy está exiliado en París. Y lo dijo. Y creo, por algo, el debate no existe en internet, que nadie le puso cuidado, fuera de las víctimas.
era la primera voz unos días después de sucedida la masacre y en la desaparición sistemática de jóvenes, la mayoría, que le decía al mundo lo que había pasado. Y era que el Estado, el gobierno de ese Estado, conjuntamente con el paramilitarismo de don Berna, había decidido sacar bandas. Decían que la guerrilla quizás ni era. Y sacando las bandas, desapareció centenares de jóvenes y la Comuna 13 quedó gobernada de facto. Yo le llamo la gobernanza paramilitar, es decir, la Constitución de 1991 no se aplicó en la Comuna 13, sino el miedo, el temor, el terror, el silencio. Años después empezaron las voces a decir la verdad. Y hoy aún, extrañamente, hay funcionarios locales, nacionales también, que impidiendo buscar en la escombrera durante años, aún hoy, a pesar que han aparecido ya los primeros cadáveres, restos humanos, aún hoy intentan que eso no se sepa, que un Estado desató el genocidio sobre el pueblo colombiano y fundamentalmente sobre su campesinado y su juventud, y que esa época no fue del Estado ni social de derecho ni de derecho, ni se le puede llamar democracia ni libertad. Esa época, que es de este siglo también, solo se le puede llamar la dictadura de facto de la gobernanza paramilitar. Eso debe terminar. Pareciera que ahora transitamos hacia otro mundo mucho más democrático, mucho más libre, donde la palabra libertad, ahora uso esa manilla que me regalaron, rojinegra, libertad, al lado de las que me regalan los ciudadanos de la bandera de Colombia y al lado de lo que me regalan los mamos y los curas que traen la protección de la cruz. Me olvidó el santo que protege. San Benito. Y al lado de las revolucionarias que entonces me regalan una roja que dice Revolución por la Vida. Y al lado de esta que es Guayú, de una señora, para que viva. Total, es que entre todas ellas, pues no me han podido matar, así que deben servir para uno. No sé cuál es especial. Bien, esa historia pasa por estos días sobre los que quiero hablar. La historia la sabemos cada vez más. Aún anoche, en una conversación, una de las personas joven me decía, cuando hablé de los 6.402 jóvenes, me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo? 6.402 jóvenes fusilados por el Estado, con munición comprada por los impuestos de todos y todas los colombianos. Y me tuve que explicar la historia. ¿Cómo será la desinformación? ¿Cómo será que no quieren contar eso para que la gente siga votando por los verdugos? No hay otra. Votando por quienes disparan. Y eso no se puede ocultar. Y hay que decirlo con la realidad de hoy. Aún jurídica, en la JEP, solo hay capturados militares. ¿Verdadero? Autores físicos, quizás la mayoría, la justicia determinará. La inmensa mayoría son soldados, capturados jóvenes también. A veces por un pollo, ¿cómo sería el hambre que tenían? Aprobaban hacer eso. Algunos oficiales, algún que otro general, que ya no nos acompaña aquí,
Pero ¿y dónde están los autores intelectuales que vestían de corbata? Aún siguen buscando votos, como si nada hubiera pasado. Aún dicen que eso que hicieron, que ordenaron, hice también el debate de eso, el primero. La verdad no tenía idea del número, yo pensé que eran 180 jóvenes. Y ahora hemos sabido que son 6.402, quizás más. ¿Y cómo se le llama a un gobierno y a un Estado que asesina a sus jóvenes en una cuantía de 6.402 inocentes? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Acaso la juventud no es nuestro futuro inmediato, nuestro presente cultural? ¿Acaso la nación no depende de eso? ¿Qué nación vamos a tener si los actuales gerentes de la política y de la economía permiten que se asesine por miles a sus jóvenes? Ahora voy a continuar con este tema. Debo saludarlos a ustedes. Un saludo especial a todas y todos los antioqueños, ahora a la colombianidad. Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. ¡Mamola! El presidente va a donde quiera, porque es el jefe del Estado, por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados que no gritamos fuera. Ya me llenaron la plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro. No, ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el gobierno del cambio. Yo creo que ya somos 1,5 millones, y quizás más. Delegados de las mesas de paz y delegados del Comité de Impulso de la Sociedad Civil. Vamos a hablar aquí de la paz urbana de Medellín y de toda Antioquia y de Colombia. A las y los trabajadores. Hay que reelegir el proyecto, las ideas, la voluntad, pero yo no soy adicto al poder como ciertas personas por ahí. A las y los trabajadores, comunidad educativa, campesinas y campesinos, vendedores ambulantes, emprendedoras de la confección especialmente y otros y otras, sindicatos gremiales, representantes de asociaciones del trabajador, centrales obreras y organizaciones en defensa laboral, madres cabeza de hogar a las que pienso que ganen un bono pensional si la Cámara de Representantes y el Congreso superan el vicio de forma subsanable.
que la Corte Constitucional expresó y que yo quiero que el Congreso acate. Ojalá la semana entrante, depende, podamos decir con certeza, no falta sino un paso, que toda mujer en Colombia tiene derecho al menos a un bono pensional, y que esas madres que hoy están envejecidas, algunas de tanto coser encima de una máquina Singer vieja, en un taller de los barrios populares, como he conocido, algunas ya salieron porque no pueden ver y se preocupan de que sus hijos puedan regresar en la noche a su hogar. Para todas ellas, para la mujer, lo he repetido, campesina cafetera, que le entregó con su hombre, también ya envejecidos, allá en Antioquia, en el sur, donde ahora quieren sacar es cobre y no café, o más allá, en la que llamábamos la zona cafetera, sostuvieron a Colombia durante un siglo, el siglo XX. Estos edificios que nos rodean, por allá uno famosísimo que es el de Avianca, ¿era? Coltejer. El de Coltejer. Avianca era en Bogotá y se quemó. El de Coltejer en Medellín, menos mal que no se ha quemado, porque nos sigue enseñando una historia, con su más y con su menos. Y es que solo pudo haber confecciones y telas en Medellín, porque hubo mucho café hecho por el campesinado antioqueño, hoy venido a menos. Pero es que resulta que a veces preguntamos en las plazas, levante la mano un viejo campesino del café que haya sido pensionado, y no he podido encontrarlo en todo el país. Allá hay uno, no sé, porque después de entregarle miles de millones de dólares al año a través de las retenciones, los impuestos, las divisas de ese café exportado, le pagaron los sueldos a todos los congresistas liberales y conservadores de Colombia, le pagaron el sueldo a todos los magistrados, a todos los ministros, a todos los presidentes de Colombia. Levantaron la industria a partir de esos fondos, hasta una flota mercante tuvimos, gran colombiana, y no hay una sola pensión hoy para quienes dedicaron su vida a sostener el país a través de la producción cafetera. Eso se llama injusticia social. Eso se llama indolencia con la gente que trabaja. Y por eso que hoy tengan una pensión o al menos un bono pensional es fundamental. Y eso depende para toda y todo colombiano de aprobar la reforma pensional, que está a un paso de aprobarse. A un paso. Si los congresistas de la Cámara y del Senado llegan la semana entrante a las plenarias, por sus abuelos congresistas, por sus abuelas y madres, les solicito como presidente de Colombia, sabiendo que ya habían salido a vacaciones, regresar a la sede del Congreso de Colombia, dar los debates que hay que dar, pero aprobar la reforma pensional de Colombia. Aprendices del SENA, personas de la tercera edad, hoy este gobierno, y se lo digo a quienes dicen a través del colombiano que tantas falsedades levanta contra mí, hemos entregado ya mensualmente a 350.000 adultas y adultos mayores que hoy no tenían ningún pensión, un bono pensional para que puedan con tranquilidad tomarse una sopa caliente, ojalá una mazamorra,
Ojalá los frijoles que usted dice. El chicharrón puede ser muy pesado a esa edad. Y más el aguardiente, ojo. Y dormir en una cama caliente y sobre todo, al llegar a su hogar, ser recibido con una sonrisa de amor por sus hijas, sus hijos, sus nietos, porque cuando se puede llevar comida a la casa y no ser un estorbo, como a veces miran al viejo, entonces se le devuelve con amor su llegada a la casa. Y amor es lo que necesitamos. Anoche me vi la película La Misión, difícil encontrarla si no es por internet, hecha en Colombia por los indígenas huitotos, pero que narra la historia de los guaraníes en Paraguay y cómo la codicia acabó con los guaraníes, con su visión que era excelente, un trabajo en común que daba los beneficios en común, dirigido y inspirado por unos sacerdotes jesuitas que terminaron cogiendo las armas y muriendo por el pueblo guaraní cuando portugueses esclavistas querían acabar la misión para volver a los indígenas esclavos. Bonita película y hermosa música de Ennio Morricone, que hoy nos trae una historia que se repite todos los días en nuestro propio país, en América Latina. Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angelicé Rodríguez. Presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, honorables congresistas de la República, medios de comunicación y en general al pueblo de Colombia. Hoy, como pueblo antioqueño aquí presente en la Plaza de la Alpujarra y a través de los televisores que me escuchan y que nos acompañan en el día de hoy. No voy a hablar tanto de historia, sino de lo que acontece ya en estos días, que me parece empieza a tener un impacto real en la vida cotidiana de cada persona. Si eso no pasa, el cambio de mentiras. Si en realidad la vida cotidiana de una persona experimenta cambios todos los días, el cambio del que hablamos entonces no es carreta, no es discurso, está aconteciendo. Y yo creo que empieza a acontecer. Hemos empezado en algunos lugares al principio con timideces, muchas ministras y ministros miedosos. Gente miedosa, porque obviamente eso pasa en Colombia, no es fácil hacer un cambio en este país. Bajo farsas, algunas veces las noticias fueron ciertas. En la casa entraron corruptos que tuvimos que sacar y estamos, cualquiera que entre a la casa a robarse la sala u otras cosas, pues sale en el acto. Porque esa casa que es el gobierno de Colombia no es para ladrones nunca más. Hemos dado en estos últimos días, incluso entre el momento en que pedí venir aquí, que fue en la plaza de Cali, de San Francisco, y el día de hoy, que se estableció la fecha, no hace mucho, han pasado muchas cosas en Colombia. Siempre es así, Colombia es impredecible. Un día amanecemos contentos y otro día nos embarga la tristeza. Son las sorpresas que nos depara Colombia, pero eso hace que la vida sea intensa. Y entonces hablemos de esas dos cosas. Lo que significa la reforma laboral, su impacto en Antioquia, en Medellín. Reforma laboral que solo le falta la firma del presidente para hacer ley de la República. Quería firmarla aquí en este escritorio. Pero por norma tiene que ser firmada por los presidentes de Cámara y Senado.
El de cámara estaba listo, pero Efraín Cepeda se nos voló y no firmó. Y entonces no puedo firmarla hoy, en este momento. Pero es obligatorio, así que apenas firme y se publique, la reforma laboral empieza a regir. Me costó muchísimo trabajo, tengo que decirlo. Me puse a riesgo. Ya habrá quienes quieran llevarme a la cárcel porque decreté la consulta popular. Pero la consulta popular anunciada fue lo que permitió que estas plazas se llenaran. Aún siento la emoción que comenzó en Barranquilla, en Soledad, para ser exactos, y después llenamos el Paseo Bolívar. Pero el 1 de mayo fue el día de 1 de mayo, donde centenares de miles de personas salieron en 200 plazas públicas y calles de Colombia, de 200 municipios de Colombia. No salieron a gritar fuera Petro. Eso fue un puchito de gente. En 200 plazas salieron a decir ¡fuerza Petro! Y allí no hubo odio. Allí hubo esperanza, ilusión, esperanza. La esperanza es lo que hace avanzar a la humanidad. Es lo que hace avanzar a los pueblos. Esperanza. Y esas plazas se llenaron de esperanza cuando dijimos ese 1 de mayo. También en la locución presidencial que censuraron ese día, pero que hice presentar días después. No se atrevían a ver no solo la Plaza de Bolívar llena, sino 200 más. Y en el caso de Bogotá, la 7ª llena hasta la 26. La manifestación más grande de los últimos tiempos de la capital, con gente del pueblo alegre, con su expresión libre, porque querían ver no solo ellos, sino la gente de Medellín, de decenas de municipios de Antioquia, de centenares de municipios de Colombia, la espada de Bolívar de nuevo. Algún día contaré las peripecias para sacar esa espada. Me tocó usar guantes que me criticaron, pero era la forma de manejar esa espada que estuvo en el poder nuestro durante años. Nunca la pudieron encontrar, el pueblo la defendía. Los mejores líderes intelectuales de América Latina la cuidaron. Mujeres y hombres, poetas de Colombia la cuidaron. Hasta que Antonio Navarro la devolvió, creyendo él que se aplicaría la Constitución del 91 y entonces la justicia habría llegado a Colombia. Y la frase de Bolívar diciendo que esa espada no se envainaría hasta que hubiera justicia, entonces había llegado. Pero lo que llegó después de la firma de la Constitución del 91 fueron 90.000 muertos más asesinados, muchos aún enterrados en fosas comunes, como en La Escombrera, por ejemplo, que apenas es una de centenares que recorren todo el territorio nacional. Y por eso esa espada no se podía envainar. Y por eso la saqué desenvainada el día que me posesioné como presidente de Colombia. Y me atreví, eso fue hace 3 años, ¿no? Casi 3 años. Y el día en que confiaba que la espada iba a dirigir al pueblo de Colombia a ser poder de nuevo, a ser ejército libertador, a ser esa multitud que construyó la gran Colombia y la Colombia del principio, esa multitud que no dejó
que se prorrogara por mucho tiempo la esclavitud e hizo una insurrección. Hay que decirlo, alguna familia de apellido Borrero, de Antioquia, el general Borrero, dueño de minas de oro y dueño por tanto de muchos esclavos, llevó su ejército particular hacia Bogotá a unir en sangre la idea de la libertad, que clamaba porque ningún negro o negra de Colombia fuese esclavo nunca más, ni sus hijos, ni sus nietos, como habían dicho, a perpetuidad. Y eso se saldó terriblemente, porque sí se consiguió la libertad, pero esos mismos políticos esclavistas exigieron al Congreso de la República que se tenía que pagar una indemnización por los esclavos que habían liberado, porque eran su propiedad privada, y aún como este tipo de pensamiento sigue vigente en la élite de Colombia, que quiso oponerse a esa reforma laboral. Fue esa espada de Bolívar la que con su magia libertaria, emancipadora, que es la palabra que más me gusta decir, levantada de nuevo a riesgo por el presidente de la República, guió estas luchas de estos meses, de estos días. No dejó que el pueblo de Colombia se arrodillara, mantuvo el espíritu alto, las plazas se llenaron, y entonces la élite entendió que si no aprobaba una reforma de cosas mínimas, simples y justas, como que el sol no llegara a la noche, en jornadas laborales aún falta una hora por conseguir, como que en los días de descanso debería haber descanso, como lo he dicho 1000 veces, para que las mamás que trabajan tratando de llevar la comida a sus hijos, a veces porque el marido no tiene puestos, a veces porque el marido se voló de la casa, a veces porque el marido lo mataron. Esa madre, a veces, muchas veces, casi siempre, no puede abrazar a sus hijos y darles un beso ni de noche, ni de día, porque tiene que madrugar. Y entonces los niños de bebés nacen sin amor, sin afecto, en piezas grises, a veces llenas de gente que no lo quieren, con una calle que se llena a veces de disparos y de muertos. ¿Qué piensan esos niños y niñas que crecen así en Colombia? ¿Acaso de ahí es que no salen esos niños sicarios que de vez en vez terminan llenando de tristeza el corazón de toda Colombia cuando atentan y acaban la vida, como acaba de pasar con el senador Miguel Uribe Turbay, del que quiero se recupere? Ya los mismos que se oponían a la reforma laboral, ya los mismos que no saben hablar de la escombrera e intentan que no se siga buscando en sus recovecos, ya los mismos que quieren un pueblo esclavizado de nuevo por el miedo, por las armas, por el terror, venían diciendo, insinuando que era el gobierno de Petro el que mataba o intentaba matar al senador Miguel Uribe. Y yo tengo que decirles con claridad, este gobierno cuida más a la oposición que a sí mismo. Tengo que decirles con claridad que desde el primer día fue la orden que di. Tengo que decirles con claridad que Petro no es como ellos, neoesclavistas. No ordena matar en la oscuridad. No quiere que sus rivales sociales, políticos, mueran, porque entonces yo no podría defender con coherencia lo que he llamado la política de la vida, y he centrado todo mi programa en función de que la vida reine en Colombia y en el mundo. Por eso hablo de una Colombia potencia mundial de la vida. Por eso dije hoy
a Trump que si va a llevar sus aviones al Medio Oriente, sepa del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que no los vaya a usar para la guerra. Que del presidente de los Estados Unidos que alguna vez vio entrando a Manhattan la Estatua de la Libertad hecha por italianos, creo. Franceses. O franceses. O migrantes que ahora sacan a escobazo limpio como si fueran esclavos, olvidando que el trabajo genera la riqueza y que al echar a los migrantes lo que están es echando también la riqueza de su propio país. Le digo, no haga la guerra. Detenga la guerra entre Israel e Irán. Puede generar problemas nucleares contra toda la humanidad. Y detenga el genocidio sobre Gaza. Ningún ser humano en ninguna parte del mundo puede quedarse en silencio como lo hicieron periodistas, políticos de Colombia, porque tan acostumbrados a ver bombardear niños, no fueron capaces de ver que eso no se debe hacer ni en Colombia ni en ninguna parte del planeta. Trump dice que acaba de atacar 3 plantas nucleares de Irán. En Irán no hay desarrollo de armas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho incendia el Medio Oriente. Ese hecho no solo afecta al Medio Oriente, sino a todos nosotros aquí en Colombia. Y por eso tenemos que saber que el grito unificado de la humanidad, y como presidente de Colombia que quiere la paz en Colombia, la paz en Medellín, entonces tenemos que pedir también y exigir como seres humanos de tú a tú y sin bajar la cabeza, exigimos la paz del mundo. La reforma laboral que hemos logrado sacar del Congreso de la República y estoy a punto de firmar, se hizo gracias a la espada de Bolívar y al pueblo de Colombia. Es un triunfo del pueblo. Yo sé que en ese pueblo hay gente que votó por Rodolfo Hernández, que era mi amigo. Bastante raro él. Una vez salió por allá en un yate en el mar de la Florida y yo a veces pensaba, ¿y por qué no me llevó? Él sabe qué hubiera pasado. Se lo dije a él. Pero mucha gente que votó por él, y yo creo que casi todos los y las que votaron por mí buscando un cambio, están con la reforma laboral. No pueden creer que existan gentes de algún poder económico, yo a veces pienso que lavadores de dólares, no empresarios, que se les olvida que si el pueblo trabajador gana más, ellos ganan más. Es simple. No es un problema contable, es un problema económico. Si la gente tiene más para comprar camisas, pantalones, zapatos, primero comida, o irse a algún lugar a ver la belleza de Colombia y descansar un rato, o comprarle la leche al niño, o una mejor comida que no sea la que envenena, barata sí, pero envenenadora. Entonces los empresarios ganarán más dinero. Eso lo sabe cualquier empresario, incluso los gringos, hace como un siglo. Pero aquí querían engañarnos diciendo que si el trabajador gana menos, entonces se gana más dinero
y entonces Colombia es más rica. Que si los pobres ganan más, los otros pobres que no son asalariados se empobrecen. Y tengo que decir que esa es una mentira de aquí a Pekín, desde donde acabo de llegar a propósito. Una mentira de aquí a Pekín. No se empobrece un pobre porque un pobre se vuelva más rico, no es cierto. Si ese pobre se vuelve más rico, el otro pobre puede volverse también más rico. Porque se necesita la unidad de los pobres. Lo que querían era dividir a la sociedad colombiana entre los que le toca vender una empanada por ahí en la calle, a algunas mujeres salir de noche a tratar de sobrevivir porque no tienen oportunidad, algún hijo, bebé quizás los espera en una cuna mal cuidado, y los que trabajan en un taller, en una fábrica. Los señores son el mismo pueblo y ambos trabajan, unos asalariados, otros del rebusque. Al rebusque hay que darle más fuerza asociando y dando crédito, y al asalariado una mayor dignidad de su patrón, que en muchas ocasiones trata como esclavos, y si son mujeres, maltrata hasta sexualmente, llevando la indignidad a la mujer trabajadora y al hombre, tratados como si no fueran seres humanos, a veces con latigazos, a veces con jornadas laborales inhumanas, hasta que ve que el cuerpo ya no les alcanza, y entonces lo que hacen es echarlos para que uno más joven llegue. Esclavistas del pasado. El verdadero empresario sabe que si la gente trabajadora vive mejor, que si estudia y puede estudiar en una universidad, o sus hijos, que si come mejor, duerme mejor, se viste mejor, serán mejores trabajadores aún. La productividad aumentará, y el secreto de la riqueza en una sociedad semicapitalista como la colombiana o capitalista como la de los Estados Unidos es que crezca la productividad, y la productividad solo crece si hay más conocimiento en la juventud, lo cual significa más conocimiento en toda la sociedad. Decía la directora del Colombiano que nosotros estábamos retrasados en entregarle a las universidades públicas de Medellín y de Antioquia el recurso para que todo joven estudie gratuitamente, cualquier joven mujer. Y resulta que lo que dijo la directora del Colombiano era falso. El mismo ministro de Educación aquí mostró cómo se transferían los recursos y en qué fecha. Ahora me hubiera gustado que esa ley, porque es una ley hoy también aprobada en este gobierno, hubiera sido para toda la juventud. Y le pusieron una trampilla, porque solo es para estatus 3 hacia abajo, lo cual es importante, pero es que esto tiene que ser un derecho universal. Cualquier joven, hombre o mujer en Colombia, una vez pase sus estudios de secundaria, debe tener derecho a poder estudiar educación superior. Y eso significa, para los que son más pobres, si no tienen recursos, que sea gratuita la educación superior pública en Colombia. Yo ya no le entrego dinero a hacer piropaga, porque eso es para subsidiar universidades privadas que cobran la Facultad de Medicina, ser médico a 30 millones el semestre. ¿Y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud. Los barrios populares de Colombia no tienen buena salud, porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado, o no quieren salir del Parque de la 93. Algunos por ética nos acompañan, pero es que tienen que haber miles de médicas y médicos, decenas de miles, y casi 100,000 más enfermeras,
que se tienen que educar en todos los territorios de Colombia, para lo cual el ministro de Educación no me ha presentado el programa. Debe haber ciencias de la salud en las facultades de las universidades públicas gratuitas, para que cualquier hija de campesino, cualquier hijo de trabajador, cualquier muchacho o muchacha de las comunas populares de Medellín pueda llegar a ser médico, médica, científico o poeta si se le da la gana, o general de la República, aquí como mi ministro de Educación. Educación no es general de la República, de defensa, sino de defensa. Aunque le he dicho al ministro de Defensa que tiene que llenarme de facultades de educación superior gratuitas, los sitios de aglomeración de la fuerza pública de Colombia, porque si el soldado no sale profesional, no se educa en las ciencias de la educación superior, no logra defender bien a la patria. El patrullero no logra descubrir las verdaderas mafias y se queda en la olla. Ni somos capaces de cuidar la vida, y a veces nos volvemos heraldos utilizados de la muerte. Así que el ministro de Defensa también tiene que ser ministro de Educación para su fuerza pública. Aquí la reforma laboral entonces es un hecho. Aquí la estamos festejando en medio del pueblo. Quise firmarla, pero Efraín Cepeda no me dejó. Espero que goce de buena vacación y que regrese el día martes a ayudar a que salga adelante la reforma pensional. Ya no les escucho. Pero viene un segundo problema de la reforma laboral. La reforma laboral debe ser aplicada. Ojo. Hay muchas leyes lindas, pero muertas en Colombia porque no les hace caso nadie. No hacerle caso a la ley es romper la democracia. Y esta ley debe ser aplicada en toda empresa pública o privada de Colombia. Empezando por los medios de comunicación, que tratan a reporteras y reporteros como si fueran esclavos y les obligan a decir lo que quiere el dueño del medio, el sí muy rico, que ni siquiera vive en el país. Y no solo en los medios de comunicación, en cualquier lugar del Estado o de la industria o del campo o del mundo del barrio popular. Y para ello me reuniré, tengo mis propuestas con el verdadero empresariado de Colombia. Ojalá muchos antioqueñas y antioqueños lleguen, porque seguro tendré, dada la propaganda en contra de la reforma laboral, a muchas mujeres confeccionistas que aún tienen la máquina Singer y cosen día y noche con algún personal del barrio, tratando de salir adelante juntas. La mayoría mujeres. Porque me van a decir, según lo han oído o leído en prensa o en televisión, por los grandes dueños de la riqueza en Colombia, que se van a quebrar porque sus trabajadoras asalariadas se pueden ganar un poquito más si trabajan de noche o en festivo. Y entonces quiero decirles la verdad. Más camisas van a vender, más blue jeans, serán más ricas, y me encanta, porque eso le llevará más riqueza al barrio también, al restaurante de la esquina, a la tienda. Tendrán más ventas, habrá más actividad económica legal en la comuna, y entre más oportunidades tenga una muchacha o un muchacho, más paz vamos a tener en la ciudad y en el campo. Acabo, antes de comenzar este discurso y antes de subir a esta tarima,
de hablar aquí atrás con un muchacho. No le pregunté el nombre, ni el barrio. Él, en las redes, lo escuché con acento paisa, de barrio de Comuna Popular, con su pelo largo. Dijo que acababa de salir del ejército. No le pregunté si era cierto, que donde me encontrara me iba a matar. Y a mí me dio algo de rabia. Dije, miren ese muchacho a ver dónde está y pregúntenle por qué. Y sí, lo encontraron y hablaron con su familia y con él. Y yo hubiera podido tener la opción de denunciarlo y de que se fuera a una cárcel, donde quizás Juan David lo matarían en esas cárceles que sabemos cómo son. Quizás no tendría más vida, más oportunidades. La muerte acecha por todos lados. Y decidí con ellos, que lo encontraron, que mejor habláramos antes de. Y acabo de hablar con él aquí atrás. Él venía con un tío o alguien familiar. Estaba asustado porque no sabía qué le esperaba. Y hablamos. Solo le pregunté por qué tanta rabia si no le había hecho ningún daño. Y algo me dijo, pero estaba llorando. Y me pidió perdón por lo hecho, que no sabía por qué, porque tenía algún problema en la cabeza, etcétera. Pero yo decidí que mi respuesta no podía ser sino abrazarlo, darle un beso en la cabeza, desearle la mejor de las suertes. Sentí su corazón latiendo al lado de mi pecho, las energías que siempre que se acaricia, siempre que se toca al ser humano de piel a piel, no sé si les pase a ustedes, a mí me pasa, se sienten cómo se transmiten. Es una comunicación diferente, no es de palabras. En cierta forma los caballos saben hacerlo con nosotros. El mundo vivo sabe hacerlo con nosotros y nosotros podemos hacerlo entre nosotros. No es en soledad como arreglamos los problemas. Así decía la senadora Cabal, que lo colectivo es de Satán, decía. No, señores, ayudarnos es lo que nos tiene aún vivos en este planeta. Fue ayudándonos entre nosotros, nosotras, que pudimos sobrevivir cuando había animales mucho más fuertes que nosotros, ayudándonos con nuestro cerebro, ayudándonos con nuestra caricia y ayudándonos con nuestro corazón. La humanidad solo se libra, solo se supera aún ante lo peor, la extinción, mirándonos los unos a los otros, acariciándonos, trazando líneas de amor, ayudándonos. Juan David fue abandonado por sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, tiene apenas 20 años. Y tenía lleno de odio su corazón. Espero que ahora lo llene de amor y sobreviva en este mundo. Decía que entonces nos reuniremos con el empresariado de Colombia real, con el que trabaja, con el que también arriesga, no con los lavadores de dólares. No tengo nada que hablar con ellos. Y allí, ojalá con muchas confeccionistas de Medellín, establezcamos los caminos para seguir. Se cumple la ley hasta la última coma. Pero el Estado va a ayudar, y aquí necesito a la ministra de Industria y Comercio, aquí presente, de Arauca me dijo que era. No sé por qué las araucanas son tan rubias y ojos azules. Fueron las primeras libertadoras. Muchos italianos dicen, libertadoras a caballo, que Bolívar pudo encabezar y fueron determinantes. Así que aquí les pido, ministra,
una batalla más de emancipación, porque todas las mujeres que han logrado sobrevivir trabajando, si son asalariadas, deben tener un mejor sueldo. Si son empresarias, deben cooperativizarse para recibir crédito asociativo barato de los bancos públicos, para que pueda haber más capital solidario, capital cooperativo, disminuyendo los costos de los insumos, para poder vender más, hacer las cosas con más productividad, para que se puedan comprar máquinas de hoy. Ahí descubrí una en un taller de Bogotá que no permite, que disminuye a través de un programa de computador el tamaño de los retazos de una pieza de tela. Una vez se cortan los pedazos para la confección, eso no es fácil hacer sin el computador, pero se hace. Y entonces menos tela botada, más ganancias en la empresa, etcétera. Pero hemos hecho más. Le pegamos una carrera a los contrabandistas casi del otro mundo. Llamé al presidente de España, al presidente de Portugal, para que no dejaran salir al mayor contrabandista de Colombia de la cárcel, el señor Diego Marín. Y empezó a crecer la confección en Colombia. La prensa no muestra esos datos. La confección como manufactura viene creciendo vertiginosamente en Colombia. Eso está haciendo que la ciudad de Medellín tenga una de las tasas de desempleo, tal como se mide en Colombia, que está mal medida, más bajas, la más baja entre las capitales de Colombia. Y eso está haciendo, óigase bien, con otras medidas, que la tasa de desempleo, se llama mejor de desocupación laboral, de Medellín, del Valle de Aburrá, sea la menor de las capitales de Colombia. Fue perseguir al contrabandista, fue elevar aranceles a importaciones de confecciones que no deben entrar a Colombia, porque tenemos mejores confeccionistas que ellos mismos. Solo que las telas son caras, solo que no hay ayuda del Estado, solo que la energía eléctrica es cara o no llega, solo que el crédito bancario, como no lo dan, termina en el gota a gota, y entonces da 50-60% de interés mensual, ni siquiera anual, y persiguen a la señora si no tiene con qué pagar, con motos y revólver en la cintura en las calles del barrio, y la violencia entonces ese mundo tiene que acabar definitivamente. Y por eso la reforma laboral no es solo para los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, sino para el mundo del cuentapropista, le llaman intelectualmente, el del rebusque, y para el de la señora que no deja morir sus hijos de hambre trabajando en el garaje de su casa haciendo blue jeans o camisas, y para muchos otros parecidos. Prometí que si se aprobaba en el Congreso la reforma laboral progresista, y más o menos salió progresista, faltaron algunos puntos, como a los machos parlamentarios y a las hembras de derecha parlamentarias no se les ocurre que la mujer trabajadora sí debe tener derecho, si el dolor menstrual es muy intenso, a visitar un médico. Que no, pensando que eso es como los hombres, que no sentimos ese dolor. Que entonces sacaron el artículo del proyecto de ley, pero lo que más me dolió no fue la posición de los hombres de derecha de Colombia, sino de las mujeres de derecha de Colombia, que con tal de que el pueblo trabajador no tuviera derechos, sacó de ese proyecto de ley el derecho a una mujer a ir a un médico si los dolores menstruales no la dejan trabajar. Aún así, la mayor parte de esa reforma laboral ha sido positiva y será positiva para la vida cotidiana de cada persona en Colombia. Gracias. Que debe mejorar. Y si no es ahí,
Sin miedo hay que denunciar. Aquí empieza la organización más grande del pueblo trabajador. No le tengamos miedo a organizarnos. Mataron 3.000 sindicalistas. Hoy que no se atrevan a levantar una sola pistola contra alguien, mujer o hombre, que quiera simplemente organizar la dignidad en su puesto de trabajo. Así que esperamos su información. En esa reunión, entonces, estableceremos las maneras para que se vuelva realidad. No soy ingenuo. Miles de inspectores del trabajo en el Ministerio del Trabajo serán contratados, ojalá no a término fijo, sino de manera laboral, enseñados en los derechos laborales, no en los derechos del gran capital, que a veces ni siquiera escritos están, para que en cualquier lugar, visitando toda empresa en Colombia, se verifique a través de la voz de trabajadoras y trabajadores, a través de la visita personal, si están cumpliendo la ley o no, y si no están cumpliendo, se le coloquen las sanciones que deben ser más graves, ojo, que lo que hasta ahora es, porque en Colombia todas y todos debemos cumplir la ley. El rico no es de Ruana y no se pasa la ley de Ruana. Así que en Antioquia se va a cumplir la ley. Antioquia tiene que ver sobre su presente. Nunca he hecho política local en Antioquia. No soy de aquí ni soy de allá. Y ser feliz es mi color de identidad. Pobre Facundo Cabral, lo mató un mafioso. A Facundo por allá en Guatemala. Mafioso iba a matar al dueño del espectáculo, el empresario, y mató fue a Facundo Cabral. Que la juventud de hoy, porque ya no se ve sino en blanco y negro por allá en internet, les digo que lo busquen, porque las palabras de Facundo Cabral, medio en poesía, medio en canción, tocando su propia guitarra, inventadas por él, cantor, yo no sé cómo no se le olvidaba la letra, son palabras sabias que nos sirven ahora para continuar una vida plena. Facundo Cabral creo que era anarquista, amaba era la libertad por sobre todas las cosas, y en esa medida tiene mucho que decirnos a los pueblos y a las gentes que hemos vivido en neoesclavitud. Ahí en Antioquia hay que hacer reflexiones. Por mi propia experiencia gobernando, hay quien dice que yo no gobierno para Antioquia. Está desapareciendo una parte de Antioquia. El que dice eso le gusta la palabra desaparecer. De nuevo lo repito. Porque este gobierno gobierna es para el pueblo trabajador, para la juventud, para las mujeres, para el campesinado, para los pobres. Me dirán, no es que todo presidente debe gobernar para todas y todos, pero es que los ricos ya han tenido todos los presidentes de Colombia y es necesario para equilibrar algo, que la gente trabajadora y pobre y la mujer y la juventud tengan su presidente. Y por eso hago un énfasis. Y entonces, si el gobernante antioqueño solo ve a los ricos, pues no ve a la gente pobre y trabajadora, y entonces no ve al gobierno nacional, pero el gobierno nacional está allí. Y ha tenido unas experiencias, ¿sí? Yo no entiendo por qué hay que llevar el presupuesto nacional al túnel del Toyo y no a la carretera Laro.
Alguien me dirá que se pueden ambos, pero es que primero debería ser la carretera Laro porque ahí mataron campesinos. Así es. Y ahí hay una sentencia judicial que ordena a EPM hacer la carretera Laro. La estamos haciendo nosotros como gobierno nacional, allá estuve. Pero ¿qué pasa en la mentalidad de un funcionario público de EPM? Por muy aristócrata que se sienta, si cree que es mejor la doble calzada para sacar, ni siquiera es para sacar tractomulas al puerto, sino es para traer tractomulas del puerto con las confecciones que van a quebrar a las mujeres confeccionistas de Medellín, porque ahí viene el lavado de activos de la cocaína. ¿Por qué no hacen la carretera Laro? ¿Por qué tienen a Urabá sin agua? Le pregunté a los empresarios bananeros que viven en el poblado y que no votan por mí. Si después de entregarles centavos por banano, centavos de dólar por caja exportada al señor Carlos Castaño para matar a los obreros y obreras del Urabá en tierra antioqueña, ¿por qué ahora no llevan el agua potable a Urabá? Claro que no hay. ¿Por qué no hacemos un acuerdo con la nación? Nos asociamos. ¿Por qué en vez de estar tan afanados con Puerto Antioquia, con el cual están haciendo lo mismo que el puerto de Buenaventura con la gente de Buenaventura? Poquito para el pueblo de Urabá, mucho para rentar y traer de capital y quién sabe qué sacar. Yo me pregunto por qué no hay un pacto social con el pueblo de Urabá que le entregue agua potable y ya no bala, ya no sangre, ya no masacres, y que permita que el pueblo de Urabá sea también socia del puerto de Antioquia, al cual queremos ayudar a hacer, pero con pacto social detrás. O me pregunto, y ya me estoy extendiendo, no sé, cuando llegué a la región ultraconservadora, conocí a las hermanas lauristas, no las conocía, de Jericó, Antioquia, y me recibió el obispo de la ciudad y me llevó a su diócesis, a su casa rural, y me presentó a las monjitas lauristas que llevaban en las manos un panfleto, así como muchas veces yo lo llevé, repartiendo entre los campesinos y la gente del pueblo que no apoyaran la minería porque se acababa Jericó. Y entonces yo, que pensaba lo mismo, encontré que en esa región ultraconservadora, saqué 1000 votos por ahí, quienes más me ayudaban eran los jóvenes, el pueblo campesino cafetero y las hermanas lauristas y el obispo de la ciudad, porque coincidíamos independientemente de nuestras creencias. Coincidíamos en que si ahí los túneles en medio de montañas de cascajo se generalizan, se caen las montañas, y si se caen las montañas se acaba el café y la belleza de Jericó, y termina en el río Cauca, y otros desastres pueden pasar, pero la gente no podrá seguir trabajando. Ahí ya se han caído en el mismo pueblo de Jericó casas, porque el cascajo rueda, porque los túneles se los llevan, y entonces no puede haber minería en Jericó y la zona circundante. Es una tierra hermosa. Entonces yo me preguntaba por qué la dirigencia antioqueña, también conservadora que lo es, se tira a su propio pueblo conservador y a las regiones de donde saca sus propios votos, poniendo a sus votantes en peligro de vida y de sostenimiento vital. Y entonces encontré, no lo sabía, que la minería no se maneja nacionalmente en Antioquia,
sino que se manejaba departamentalmente y que todos los conflictos de minería, fundamentalmente del oro, terminan siendo porque decidieron entregar títulos no al pequeño minero, que terminó fue en manos de la violencia y de las mafias, sino títulos a los amigos políticos del gobierno nacional o local y de personas oscuras y de multinacionales. Le quitaron el subsuelo que es de la nación al pueblo de Antioquia, allá donde hay regiones de vocación minera, y ahora intentan hacer lo mismo en regiones que no son de vocación minera, sino que son de vocación campesina. Yo estuve en Santa Fe de Antioquia, que fue capital de Antioquia, de abolengos, con ser liberales la ciudad, pero de allá nació el colombiano. Y ahí descubrí que de las 14 veredas de Santa Fe de Antioquia, el campesinado no quiere que Buriticá se extienda a Santa Fe de Antioquia, porque quieres cultivar la tierra y no llenarla de túneles que hoy están llenos de sangre. El ejército tiene que meterse para quitárselos a la mafia. Está teniendo éxito. Por primera vez en 5 años recuperamos un túnel de la mina de Buriticá, ministro. Eso es peleando contra las mafias. Antes de venir aquí y antes de hablar con Juan David, bajé del avión, no en Río Negro, sino en Olaya Herrera, y quise que hubiera una parada con destacamento de cada fuerza del ejército, de la fuerza aérea, de la naval, de la policía, y les hablé. Estaban allí sus mandos. El comandante de la Fuerza Pública Nacional ubicada en Antioquia es el presidente de la República, nadie más. Quien les da las órdenes soy yo. Ningún subalterno funcionario del Estado se puede abrogar ese derecho constitucional, porque entra inmediatamente en sedición y entonces es un criminal que debe ser juzgado. Delante de toda la comandancia lo dije. En Antioquia quien dirige la fuerza pública es el presidente de Colombia. Y les dije, quiero llevar a esa fuerza pública en medio de las dificultades a apoyar la inmensa tarea de hacer de Antioquia y de Medellín la patria de la vida y la patria de la paz y la patria del conocimiento y la patria de la humanidad. Por eso, ministra del Ambiente, usted que es indígena, no voy a firmar ninguna resolución en donde la reserva natural en el sur de Antioquia, en Jericó y sus zonas aledañas, permita que siga la actual minería actuando. ¡Ojo! Este es el gobierno de cambio, no el gobierno de los miedosos. Ya una funcionaria dice no sé qué vaina de la agencia de minería me traicionó, porque yo después que me di cuenta que la minería en Antioquia la manejaba el departamento en función de la gran minería, decidí recuperar las funciones de la minería en el departamento de Antioquia. Y dijimos, ya va a llover y me falta un punto. Y dijimos,
Llover sí que es peligroso en Medellín. La lucha se mantiene. Sí que es peligroso en Medellín. La lucha se mantiene. Llueva o truene, la lucha se mantiene. La funcionaria, La lucha sin se mantiene. autorización de su jefe y de su presidente, prorrogó la exploración minera por contrato de la empresa, ¿cómo se llama? Eso, los de azúcar me La dan menos. Anglo Ashanti. Angrogol Ashanti. Dueños de Angrogol Ashanti deben saber que se deben retirar de la tierra campesina. Ojalá por su propia voluntad. Si no, iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña. Y la revolución que hubo allá en 1936, anarquista, republicana y libertaria contra el rey, pues no se presenta ahora porque ya no hay la diferenciación social tan agreste como la que existía en ese tiempo. Y por eso, si queremos hablar de paz en Medellín, tenemos que cesar la política de gentrificación. Tenemos que lograr un cruce de las etnias porque no existe raza. Que todo niño de Antioquia lo sepa en su colegio. No existen razas en el mundo, ni en la naturaleza, ni en los perros, ni en los caballos, y muchísimo menos en el ser humano. La diferencia de color de la piel es un asunto de resistencia ambiental, pero no de raza. Los cerebros de los seres humanos son todos iguales. Las culturas dependen de la historia, no de la raza. Porque no existe raza. Saquen esa palabra del himno, porque es un insulto a quienes han muerto por el racismo en toda la humanidad. Aquí el de piel blanca no es superior al de piel negra o al de piel indígena o al de todos los colores, porque los colombianos somos de todos los colores y esa es nuestra riqueza. Y lo digo con sinceridad, yo que vengo de un pueblo donde hay negros, indígenas, donde llegaron blancos recientemente de Europa, italianos y franceses. En Ciénaga de Oro se toca música árabe y se habla en árabe de recientes migraciones del levante árabe. Y entonces yo entiendo la diversidad. Mi primera novia fue árabe. No hice nada con ella porque era un amor platónico de cachaco. Ahora me arrepiento. Pero entendí, y lo entendí más con el tiempo, recorriendo el país. Y entonces aquí gentrificar es un crimen contra la misma población antioqueña. Y hay que hacer un esfuerzo urbano para que eso se detenga, porque, y este era el segundo tema, tenemos que lograr paz en la comuna popular. Y por eso me puso esta gorra, me la puse. Cambié la de la presidencia por esta. Así será cuando sea ciudadano del común dentro de un año. Que ojalá como ciudadano del común pueda participar en la Asamblea Nacional Constituyente que necesita Colombia. Eso el pueblo lo decidirá, nadie más. Porque el pueblo es el soberano único de Colombia. Todos los demás somos constituidos y emanamos de ese poder. Viene una discusión actual jurídica y política que viene diciendo que no tengo derecho a convocar al pueblo. Pues el pueblo es el poder, ¿cómo no se va a convocar cuando hay dudas? Pero todavía es más poderoso cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca. Y yo sí creo que llegó el momento de abandonar los 100 años de soledad, como dice la señora.
y entrar al camino de la vida y de la democracia y de la libertad real. Que libertad no es entrar a un supermercado a ver en las tiendas lo que no se puede comprar. Solo pueden comprar los que tienen con qué, y libertad no es para unos y para otros no. La libertad de supermercados es esclavitud. La libertad real es que cualquier persona, de cualquier lugar de persona, hombre, mujer, niño o viejo, pueda ser libre en su espíritu. Y para que el espíritu sea libre en un individuo que se transforma en persona, hay que conocer libremente, hay que no ser esclavo, hay que romper cadenas, hay que ser emancipado y emancipador. La palabra emancipador es clave que la volvamos a repetir. Bolívar no era el libertador, Bolívar era el emancipador. Y la orden que nos dio creando esta república, de la que Antioquia quiso y fue combatiente por la república, no por la monarquía, es que seamos emancipadores, hombres y mujeres todas, y seamos emancipados. Y la juventud y el barrio popular deben ser emancipados, están bajo nuevas esclavitudes de la muerte. Y la historia ha sido larga. Y entonces hemos hablado, no los conocíamos mucho, con los viejos jefes de bandas, libres o presos en la cárcel de Itagüí. El gobierno ha ido a hablar allá repetidamente. Ellos tendrán sus intenciones. Veremos si son adaptables a una política de paz. No quiero que nos engañen y que usen la paz simplemente para fortalecerse tanto como han hecho otros grupos, sino para mirarla de verdad, para salir de la violencia definitivamente y poder mirar de frente al ser humano, al sol, a la luna, al pájaro que canta, a la vida. Ellos han hecho unas sugerencias que están también acordes con el programa de gobierno. Han dicho que dado que la niñez y la juventud de la comuna popular fue esclavizada por la violencia, se mataron a unos y otros, las fronteras invisibles fueran ciertas. Isabel, que está coordinando esas conversaciones, la muerte llevó a Medellín a 400 muertos por homicidio por cada 100.000, la más alta de la historia colombiana, la más alta alcanzada hasta ahora por alguna ciudad del mundo, y hoy son 10. Eso es orgullo, pueblo de Medellín y de Antioquia. Todavía insuficiente, hay muerte, pero bajar de 400 a 10, y en los últimos años sí que vertiginosamente cayó, es un orgullo antioqueño que hay que levantar como una bandera. A mí me gustaría que en este gobierno bajáramos del 10. Está repuntando desgraciadamente en los últimos meses. Y hay que ser más tercos entonces. Y es que hay que recoger en una política pública a la niñez y a la juventud de la comuna popular. Política pública eficaz, no de carreta. Por eso aquí he traído al ICBF y he traído a los jóvenes en paz. Y hemos hablado con los jefes de banda, casi todos. Sé que otra violencia entra a Medellín y que viene del extranjero. Pero esa prioridad que nos han puesto, que no es de hombres, sino también de mujeres, jóvenes y niñas, tiene que ser la prioridad del gobierno nacional en lo que nos queda, y ojalá en los próximos años
si estos programas no se olvidan. Ellos dicen que 2.000 niños en lo que llamábamos clanes, en sitios para educar en el arte. Eso le pusieron un nombre a los técnicos de 40x40 que no entienden ni mandrake. Pero es que el niño y la niña de bebé en su primera infancia empiecen a aprender arte. Pidan 2.000. Ojo, señora del ICF y ministro de Educación, pero si nosotros dijimos que en cada escuela se tenía que enseñar arte y música, lo cual no daría 2.000, sino 100.000 quizás, ¿por qué no se cumple en Medellín eso? Ojo, porque es una ley de la República y la ley se cumple en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Entonces, le pedí al ministro de Educación que haga una auditoría, porque si aumentamos el dinero a la educación pública de Colombia de 50 a 70 billones, y eso a través del SGP, va a todos los municipios de Antioquia y va a la alcaldía de Medellín. Ministra de la Cultura, necesito saber, ¿dónde está la ministra de la Cultura? Hizo la organización de todo el acto cultural. La ministra también es de la diversidad, porque su familia viene de un país árabe, pero no son árabes, son asirios, que desde mucho tiempo se volvieron cristianos, y produce un poco de envidias ahí entre la prensa y la gente que no me quiere, porque es muy linda. Y ya me inventaron un cuento con ella que no existe. Pero, ministra y ministro de Educación, ustedes me tienen que averiguar en todos los colegios ubicados en las comunas populares a donde va esa niñez, y tienen que ver qué cobertura hay y si se está dando clases de arte y de música en los colegios con el dinero que le hemos girado al alcalde Fico, que es por norma, pero que quiero ver si se está aplicando a cabalidad. Es arte y cultura en todos los colegios públicos de Antioquia. Es historia dictada por profesores en todos los colegios de Antioquia. Es programación de software en todos los colegios de Antioquia, y por tanto matemáticas, porque la inteligencia artificial no nos va a quedar grande. Y es educación física, viceministro, usted que vivió en Medellín, ¿dónde lo tiene? Y Afro de los barriados, ¿usted en qué barrio de que vivía? Coordinador del INDER de Medellín. ¿Y en qué barrio vivió usted? Vivo en Buenos Aires. En el barrio Buenos Aires de Medellín. Entonces no puede haber ningún colegio de Antioquia, por tanto, ningún colegio de la comuna popular que no tenga un profesor o profesora de educación física, porque hemos girado los recursos suficientes para la educación extendida que traiga arte, conocimiento, historia y sanidad en el cuerpo a toda la niñez y la juventud adolescente popular de Antioquia. Yo sé, por eso quiero la auditoría, porque la plata sí se ha girado y en algún lugar se queda, y hay que saber en qué lugar se está quedando. Así que la auditoría comienza por Antioquia. Y este es un primer punto, de acuerdo con los señores y señoras de quienes ejercieron violencia en la barriada popular. Proteger la niñez antes que nada. Un Estado cuidador. Le he pedido a la policía, que ahora cada vez es más,
policía de mujeres, policía femenina. La mujer sabe del cuidado. El hombre a veces se tira la vida por ahí en un billar o en un juego de póker, decía La Vorágine. Antes de jugar mi corazón al azar, me lo ganó la violencia. Antes de conocer mi mujer alguna, me ganó la violencia, el corazón. La vorágine no puede ser más porque llevó a un genocidio de indígenas, trabajadoras del caucho, a principios de siglo o a finales. Y por tanto, si aquí cada joven, muchacho o muchacha, adolescente, no le gana al corazón la violencia, sino el amor, sea el arte, sea el saber, sea el otro sexo, y sabe hacer un poema y cantar poemas y no groserías, y sabe recoger la cultura que viene de los ancestros y ponerla en los tiempos de hoy, y para eso hay que estudiar música y arte. Para todo eso, que es el renacer de Antioquia y el renacer de Colombia en la paz, después de superar 100 años de soledad, necesitamos una escuela y un colegio que sepa enseñarlo. Ministro de Cultura y Ministro de Educación. Eso me presentarán los datos y nos lleva entonces a si es posible que las bandas se desarmen. Yo le pido a estas viejas personas, algunas aquí presentes, ya el colombiano titulaba, el presidente llevó a los jefes de banda a la tribuna, a los jefes de banda que quieren dejar la violencia. Porque aquí hay una élite política y económica que bien quiere ver muertos a los jóvenes hijos del campesinado, de los trabajadores, de la mujer popular. Porque mientras más mueren los jóvenes allá en guerras intestinas, bajo ilusiones que no son lentejuelas, le llamo, más negocios hacen al interior de la ciudad y del país. Negocios leoninos, robos al Estado, robos a Hidroituango, robos de tierra de los campesinos y campesinas, robos de la tierra de la gente pobre que vive en un buen lugar en Medellín para hacer simplemente business y business, traer contrabando, sacar oro que no les corresponde en contra del pueblo, traquetear al final de los tiempos. La Antioquia inteligente entonces, primero, por eso aquí están estas personas. Queremos que la Fiscalía General de la Nación, olvidándose que hay fiscales aquí que no les hacen caso, vayan a la cárcel que yo mismo voy a ir. Me acompañen. Y a través de las actuales normas jurídicas podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín, la juventud pueda ser libre y podamos hablar entonces de paz con la boca llena de alegría, cantando, ojalá. Sé lo difícil que es lo complejo. Antes se pensaba que la paz era hablar con un comandante guerrillero que sabía de política, que tenía una ilusión en su corazón y por eso se hacía matar o andar por los páramos y dormir bajo el frío y bajo la lluvia. Pero eso no es lo que hay hoy. Hoy los colombianos nos hacen matar por la codicia y tenemos que alejarla. La codicia mata la vida. La mayor enemiga de la vida humana se llama codicia. La mayor enemiga de la vida natural se llama codicia. Es por el petróleo que bombardean árabes. Es por el petróleo, no por el riesgo nuclear
que están bombardeando a Irán. Y eso se llama codicia de Israel, de Estados Unidos y de Europa. Y esa codicia puede llevar a la extinción humana, sea a través de la inteligencia artificial vuelta a ejército, sea a través de la crisis climática que ya sentimos y por eso se derrumban los barrios de Medellín, sea porque simplemente nos matamos entre nosotros, por simple ambición, por simple codicia. Y eso es no más 100 años de soledad, hay que terminarlo. Por eso le pido a estos antiguos dueños de la violencia en Medellín, cesen toda violencia. Ojo, no se trata de acuerdos parciales. Sabemos que cumplieron cuando dijeron acabar fronteras entre bandas. Sabemos que cumplieron cuando dijeron no más matar. Tregua. Sabemos que en algunos barrios cumplieron cuando dijeron por un tiempo transitorio cesar la extorsión. Medellín está bajo extorsión generalizada. Medellín no es libre mientras exista extorsión para ricos y para pobres. Por eso yo quiero poner mis condiciones para dar un paso definitivo al cese total de la violencia en la comuna popular y emancipar a la juventud y a la mujer de Medellín, emanciparla, cortar las cadenas de la violencia y de la codicia. Entonces hay que cesar definitivamente la violencia.